Si ustedes se recuerdan, Almón Diblatahim significa las dos tortas escondidas. O sea que en esta jornada, que todos ya hemos entendido que es una jornada profunda porque Dios nos ha llevado poco a poco, nos ha llevado hasta entender cuán necesaria es nuestra madurez. O sea que yo me siento contento porque muchos de ustedes, yo he recibido testimonios de los que vienen a visitarnos, que vienen de afuera. Inclusive los hermanos de Ecuador me dijeron a mí cuando estuvo aquí Charlie y la hermana Nancy, dijeron, hermano Carrillo, la iglesia en Ontario ya no es la misma. Y yo me alegré que ya no es la misma para bien, porque es triste que alguien diga ya no es la misma para mal. Pero ellos me dijeron, conocimos a muchos hermanos hace 20 años, dice, y ya no son igual, ya no son lo mismo. Podemos ver cómo Dios les ha cambiado su carácter, cómo Dios los ha hecho más amorosos, cómo Dios los ha hecho mejores cristianos. Y hermano, yo creo que no hay una satisfacción más grande para el siervo de Dios, porque es como que Dios me estuviera recompensando. Yo sé que vamos a recibir recompensa después de ser juzgados, pero yo me siento recompensado en vida. Y como yo tengo muchas cosas en mi vida que son muy prácticas, y algunas las he aprendido de mi hijo Eric, porque yo me recuerdo que llegó un momento de la vida de mi hijo que él me dijo, si usted no me ayuda ahorita, yo no sé qué voy a hacer. Entonces yo me recuerdo que yo le había dicho, mira, cuando yo me muera, ahí le voy a dejar tus $20 con tu mamá, porque yo sé que yo me voy a morir antes que ella. No porque mala hierba nunca muere, no, sino que yo le dije, ahí te dejo tus $20 con mi esposa y los 20 de tu hermana. Entonces él llegó un momento, porque como él ha sido inquieto y siempre le ha gustado tener negocio, entonces él me dijo, mejor démelos ahorita y no me importa si no me deja nada cuando se muera. Entonces yo me he dedicado a bendecir a mi hijo estando vivo, ¿verdad? Y yo lo molesto porque le digo, Eric, ¿qué vas a hacer si ya todo lo que tenía ya te lo llevaste? Le digo, ya me debes tanto, le digo así, ¿verdad? Por molestar. Papá, usted sabe que aún yo soy suyo. Dice, así que lo que me ha dado ahí está incluido. Dice, yo soy todo suyo, soy su hijo. Sí, entonces les estoy contando esto porque, como les digo siempre, a saber por qué, pero, pero les estoy contando porque Dios nos ha ayudado para que maduremos. Y yo pienso que cuando un papá ha madurado y su hijo necesita ayuda, no tiene que esperar morirse para ayudarlo. Porque algunos esperan hasta que se muera, de que le queden los pocos centavos o la casita que Dios me permitió comprar, dice que les quede cuando yo me muera. La realidad es que cuando uno se muere y no hace bien las cosas, se quedan peleando los hijos en vez de ser bendecidos. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha ido ayudando. Les doy todo ese testimonio porque a todos nos ha cambiado Dios, a todos, ¿verdad? Hay consejos que son prácticos, ¿verdad? Y hoy las damas nos trajeron una práctica muy buena. Yo sentí que se fueron a practicar ahí y es mucho mejor practicar que solo tener teoría. Entonces Dios nos compara a nosotros como higos.
Pareciera que dije que como hijos, ¿verdad? Pero como higos. Y eso nos debe de llamar la atención porque para Dios nosotros somos pasteles de higos secos, o sea que somos moliditos. Los higos los secan y los muelen y con eso hacen pasteles, los judíos. Y nosotros Dios nos vea de esa manera, por eso cuando Él llegó a buscar fruto a la higuera, dice que no encontró fruto en la higuera y la maldijo. Hermanos, eso es serio. Es serio que Dios nos busque y que no encuentre alimento en nosotros y que nos maldiga. Entonces, hemos entendido pues que como higos, nosotros tenemos que poner mucha atención y especialmente a la palabra que dice que no era tiempo de higos. Y por eso les dije el día viernes que como no era tiempo de higos, al investigar esa expresión es que no era cosecha, sino que tenían que encontrarse las primicias, los primeros frutos. Y eso es muy significativo para nosotros porque quiere decir que Dios primero va a obtener de nosotros las primicias. La iglesia tiene primicias. De la misma manera que Él buscó las primicias en el pueblo de Israel, va a buscar las primicias también en nosotros, la iglesia. Prueba de ello es que Apocalipsis 14 dice que hay 144,000 que son las primicias. Y ahí da las características de las primicias. Entonces, como solo les voy a compartir un punto, porque ya me robé todo el tiempo para hacer una sesión de negocios, quiero decirles que lo mismo pasa con los higos. Dice aquí en el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Si me pones este otro pasaje, por favor, donde habla el Señor de... ¿Cuál fue la cita última que dimos para los que toman notas? Porque se me escapó a mí ahorita, pero estamos en Jeremías. Ok, Jeremías 24, ¿verdad? 4 al 5 es el que leí ahorita. Muy bien. O sea que esos higos representaban a su pueblo. Ese es lo primero que debemos alcanzar a ver, que esos higos representaban a su pueblo. Dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Y fíjense, pues Dios nos está echando de aquí, ¿para qué? ¿Verdad? Por eso tenemos que usar la palabra para lo que estamos pasando. O sea que Dios, como somos los hijos de Él, los hijos de Él, van a creer que ya no puedo ni hablar, ¿no? Somos los hijos de Él, dice que nos va a echar de este lugar y miren a dónde nos va a mandar, pues. Así va bien aplicada la palabra, donde están los caldeos, gente idólatra, gente... O sea que nosotros no podemos escoger el lugar a donde queremos vivir nosotros. Solo los ricos pueden elegir una mansión en Beverly Hills o en alguna montaña porque tienen mucho dinero y ellos sí pueden decir, nos vamos a ir a vivir fuera de los mexicanos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos escoger, Dios escoge por nosotros. Entonces, quiero que ustedes noten, el Señor corrigió a Israel llevándolo cautivo a Babilonia. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta este movimiento como que Dios nos quiere corregir más. Casi no hay amenes. Nos quiere corregir más. Ahora, ¿por qué quería Él corregir a su pueblo? Porque hasta allí su pueblo había sido idólatra. Ellos llegaron a Babilonia y allí en Babilonia fue donde ellos aprendieron
a servir a un único Dios. Ellos tenían muchos dioses también. Y ellos, cuando regresaron de Babilonia, ellos venían monoteístas. Ellos venían sirviendo al único Dios verdadero. Entonces Dios los llevó para bien. Entonces estos higos buenos son aquellos que aprendieron el monoteísmo y la fidelidad a Dios en Babilonia. Yo quiero que por favor me pongan atención porque les he dicho siempre, no es un hablar para que se caiga a tierra. Si nosotros no entendemos las figuras del Antiguo Testamento, para nosotros es más difícil entender el propósito de Dios. Ustedes saben que aquí estamos aplicando el cautiverio, porque Dios movió a su pueblo y se lo llevó para bien, pero lo estaba sacando, fíjense, lo sacó de un lugar que posiblemente ellos ya se habían acomodado. Pero ahora viene Dios y dice, los voy a echar de este lugar a la tierra de los caldeos. Todos sabemos que en la tierra de los caldeos lo único que hay es idolatría y cosas demoníacas. Pero Dios se los iba a llevar y esto debe de ayudarnos a entender porque Daniel nos ayuda a entender. Yo quisiera en esta tarde, y esa es la carga que tengo en estos minutos de entregarles a ustedes este mensaje, solo quisiera que ustedes lograran entender por qué Dios nos ha llevado a Babilonia. Algunos hermanos no entienden lo que está hablando el hermano Carrillo, pero hay otros que sí entienden. La lección de llevar Dios a su pueblo a Babilonia es porque los quiere corregir, porque Babilonia es esclavitud. Pero para que nosotros podamos entender el mensaje, nosotros tendríamos que leer en Génesis lo que es Babilonia. Si entendemos los pasos de Babilonia, desde la confusión de las lenguas hasta el cautiverio puesto por Dios a su pueblo, si entendemos eso, entonces nosotros vamos a saber por qué es que Dios nos mete a cautiverio. Usted no le tenga miedo al cautiverio. Nosotros somos gente que Dios la pone cautiva. Ustedes saben que no estoy hablando ninguna tontera. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Fíjense pues. O sea que para Dios nosotros somos cautivos. ¿Aló? En Daniel se nos explica cómo es que nosotros aparecemos en el cautiverio. Pero yo quiero que ustedes sepan a qué cautiverio se refiere Dios. Porque puede ser que les dé la cátedra de que hay cautiverio y que al final digan, bueno, ¿y qué? ¿Y qué aprendí del cautiverio? Por eso vamos a ir despacio. Vamos a ir despacito. Vamos a Daniel capítulo 1. Pero Daniel nos va a servir como un avance de lo que es Babilonia. Por favor, pongan atención. Babilonia empieza en Génesis. ¿Qué sucedió en Babilonia en Génesis? Que el pueblo se puso a hacer una torre. Y dijeron que esa torre era para llegar a Dios. Pero como yo no estoy hablando con niños, yo estoy hablando con gente madura. Si ustedes fueran niños, yo les cantaría, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Y puede ser que ustedes como niños dirían, amén. 2 escaleras, dice el pastor, que se necesitan para subir al cielo. Una grande y una chiquita. Pero como ustedes no son niños, ustedes tienen que saber lo que significa hacer una torre para subir al cielo.
significa que estaban usando una fórmula humana para llegar a Dios. ¿Lo capta? ¿Lo capta, hermano? O sea que ellos dijeron, hagámonos una torre. Y si fuéramos esparcidos, pongámonos un nombre. Así, a donde nos vayamos a toda la tierra, todos tenemos el mismo nombre. Fíjese pues. Y dice la palabra de Dios que dijo Dios, descendamos y confundámoslos. Amén. Descendamos y confundámoslos. Y entonces uno habló francés, otro habló italiano, otro habló español, otro habló chino, otro habló coreano, otro habló... Póngale todos los idiomas. Y entonces cuando se querían comunicar, no se entendían. Los confundió a todos. ¿Por qué los confundió? Porque ellos querían tener un nombre para llegar a Dios. Ahora, ¿qué significa eso en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es, hagámonos un nombre para predicar de Dios. Pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, testigos de Jehová, mormones. Hagámonos un nombre. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió a todos. Ahora ellos no se entienden. Si usted habla lenguaje pentecostal, no lo entiende el bautista. Si usted habla lenguaje bautista, no lo entiende el metodista. Todos confundidos. Eso es Babilonia. Entonces ahora, cuando llegamos a Daniel, vamos a ver si lo entendemos pues. Daniel 1. En el año tercero, y qué casualidad que ahí está el número 3, ¿verdad? En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Espérese. Usted ya es una persona adulta en el entendimiento de la palabra. Y perdonen que les insista, pero yo creo que algún día los haré madurar. De tanto garrotearlos, algún día los haré madurar y algún día van a entender lo que su papá les está tratando de decir. No me digan el papa, no. Su papá, no papá. Su papá espiritual, aunque algunos no creen en eso, pero Pablo le dijo a Timoteo que era su hijo y a Tito verdadero hijo le dijo, verdadero hijo. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, que es tipo del diablo, rey de Babilonia, porque él es el rey de Babilonia, él es el rey Babilonia, Egipto, el mundo. Él es el rey y vino y la sitió a Jerusalén, que es tipo de la iglesia, la sitió. Sigamos leyendo, 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entregó en sus manos. ¿Quién lo entregó? Entonces Daniel es como una continuación de la revelación de Babilonia y por eso Daniel nos dice lo que está pasando con la iglesia en la vida espiritual. La iglesia en la vida espiritual, Dios se la entrega a Nabucodonosor y entrega parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo triste es que ¿qué cristiano va a aceptar que está confundido? Si todos nos peleamos porque decimos que todos tenemos la verdad.
Cuando uno pertenece a una denominación, uno no cree igual que los demás. Y uno dice, no, ese es falso. No, ese no predica bien. No, ese es así y es asá. O sea que entre nosotros hay conflicto. Hay conflicto. Es más, hay pastores que ni siquiera quieren saber el uno del otro. Hay conflicto. Estamos, pero muy atrasados en la pureza de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que saber que a cada grupo Dios se lo ha entregado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Yo le pregunto, ¿usted capta, hermano, que es Dios el que produjo la confusión en todos nosotros? ¿Sabe usted que Dios fue el que produjo la confusión de que usted fuera católico? ¿Sabe usted que Dios es el que produjo que usted fuera apostólico? Ahí ya va más dura la cosa. Soberanamente se lo entregó a Nabucodonosor. Ahí va Daniel, hermano. Daniel fue entregado soberanamente a Nabucodonosor, Babilonia. ¿Pero qué hacía Daniel? Dijo, no me voy a contaminar. Asústese que defender doctrinas es contaminación. Defender doctrinas. Por eso es que a mí no me entienden muchos predicadores. Dicen, ese hermano Carrillo es un hereje. ¿No? Y cuando el hermano Hilario se vino con nosotros, lo llamó el pastor que lo cuidaba a él antes que yo. Ahora él sabe quién lo cuida mejor, si yo o el otro. Ahora él sabe, dice, no, ahora me cuida bien Carrillo, dice, por eso es que ahora no me meten el dedo en la boca. Mire, lo llamó y le dijo, te fuiste a meter a esa iglesia que enseña herejías. Doctrina de demonios, dice la hermana que le dijo. A ella la llamó. ¿Se da cuenta? No estoy mintiendo. Gracias, que es buena ayudante para predicar también. Pero nadie puede darse cuenta de lo que le están enseñando hasta que lo instruye alguien. Y en eso sí soy presumido. Yo soy como Pablo que le dijo a Filemón, le dijo, por no decirte que tú mismo te debes a mí. Yo a muchos hermanos les puedo decir así. Y a veces les he dicho, recíbeme a fulano, por favor, como que me recibieras a mí. Por no decirte que tú mismo te debes a mí. ¡Wow! Qué presumido el hermano Carrillo, ¿eh? Pero ustedes saben en el fondo que no estoy hablando ninguna herejía ni ninguna mentira. Pero lo que hacen los malvados y los que no nos quieren es, ya les lavó el cerebro. Sí, muchos cuando no lo quieren a uno dicen, ay, a ustedes el hermano Carrillo ya les lavó el cerebro. Cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies a mí, le dijo, pues entonces no tienes parte conmigo. Ah, entonces sí, lávame todo si quieres. Usted sabe que cuando uno no abraza la bendición de la revelación pura, uno deja de ser bendecido, hermano. Cuando el hermano del Cid se iba a morir, yo lo fui a visitar al hospital. Y se despidió de mí y me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar. Ya saben que él me trataba a mí de vos, porque como pues era abusivo. Me trataba de vos porque me conocía desde que empecé la iglesia. Y era mi compañero, jovencitos, empezamos la iglesia, pues me metió el bozal, ¿va? Está bueno, vamos. Pues, como yo le di permiso, ¿va? Y me dijo, mira vos, solo quiero decirte antes de morirme, así me dijo, que allá te miro en el reino.
porque vos me enseñaste a heredar el reino y estoy seguro que lo heredé antes de morirme. Quiero que sepas que me muero sin vestiduras viles, me muero en victoria y lo aprendí por medio de las enseñanzas que Dios te dio a vos en tu boca. Imagínense, eso me compromete a mí, ¿no? A veces quiero caminar torcido y decir, no, momento, tengo compromiso con todos. Sí, porque yo no quiero que aquel día les digan, pues miren, fíjense que Gilberto no la logró porque nunca se dejó tratar de mí. ¿Sí? Cautiverio. El Señor es el que nos entrega en cautiverio, pero ¿para qué es? Para corregirnos. Por eso les di el título del punto, cautiverio para ser corregidos. Nunca se opongan al cautiverio. Una de las características del pueblo de Israel, ¿cuántos de ustedes saben que ellos nunca se pusieron a pelear con los que los cautivaban? Ellos nunca se pusieron a... Ustedes no van a leer en la historia que Israel se opuso al cautiverio. Ellos esperaron hasta que Dios los liberara. ¿Y saben por qué ellos esperaban? Porque ellos sabían, porque el cautiverio está profetizado. ¿No me dicen amén? El cautiverio está profetizado. Desde el principio de la Biblia, Dios nos muestra que nosotros íbamos a ser cautivos de alguna religión, de alguna clase de doctrina, pero Dios nos ha ido sacando de eso y usted creo que ahora tiene una claridad en su mente que esto no es religión, que esto es una vida, es la vida de Cristo. Entonces, imagínense ustedes, el cautiverio fue profetizado. Le dijo Dios a su pueblo, ustedes van a ser esclavos por 400 años. Y no se fueron exactamente a los 400 años, se fueron a los 430 años. Ahora, solo aquel que puede ver esto que estoy hablando puede estar fuera del cautiverio. Si usted alcanza a ver lo que el hermano pastor está diciendo, usted se va a dar cuenta cuál fue el propósito de su cautiverio. Ahora, si usted sigue cautivo, eso ya es, that's your problem. Pero él dice que vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Pero si usted es niño, solo cree que hacer milagros. No, 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 señor. No, señora, dijo aquel. Vino a darle vista a los ciegos y a libertar a los cautivos. Si usted entiende lo que está predicando el hermano Carrillo, usted dice, gloria a Dios, porque yo no estoy en ninguno de esos nombres que mencionó el hermano Carrillo. Yo soy cristiana, yo soy cristiano sin apellido. Porque muchos se jactan, dicen, yo, dice, le doy gracias a Dios y con orgullo lo digo, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Pobrecitos, porque esa es Babilonia, sigue cautivo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que ese cautiverio sirve para que Dios le abra los ojos a uno, para que Dios le ilumine, para que... Mire a Daniel, hermano. Daniel entró a ese cautiverio y dijo, no. Yo quiero decirle que en la vida del hermano Carrillo hubo un día que el Señor le dijo, ¿te decides? Y yo le dije, Señor, me decido. Y ya nunca más ministré como pentecostal. Porque a muchos les gusta ministrar como pentecostales, aunque el pueblo no sepa nada, y aunque el pueblo no se perfeccione, y aunque el pueblo siga niño, no les importa, hermano. Mire, yo me asusto. Véngase, gran campaña de avivamiento. Vénganse, le garantizamos su milagro. Mire.
No, el chamán le dice lo mismo. El chamán le dice, vente, te hago unas limpias, te paso unos cuantos huevos y unas cuantas rudas encima y vas a quedar libre. Muchos han usado a Cristo de esa manera, hermano. Ahora eso pasó de moda. Yo no discuto, hermano, que Dios lo usó al principio para establecer su iglesia. Claro que sí. Usted lee el libro de Hechos, ahí empezó la iglesia y para empezar la iglesia, hermano, Dios hizo milagros, maravillas, portentos, señales, de todo. Pero eso es para empezarla. Pero nosotros ya no estamos empezando, estamos casi terminando. ¿Y cómo vamos a estar haciendo lo que se hace al principio si ya nosotros ya nos estamos para graduar? No vamos a seguir nosotros haciéndolas, hermano, y usted va a darse cuenta que la mayoría de las localidades, de las iglesias en todas partes del mundo, son guarderías de niños. Cambiándoles zapetas, a otros dándoles biberón, a otros sí, dándoles pacha. Sí. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha desafiado. A nosotros nos ha dicho, ¿qué quieres tú? ¿Quieres tú ser un niño? ¿Quieres seguir como niño? Por eso cuando el Señor, hermano, trató conmigo y yo le dije, Señor, se fueron, Señor. Se fueron 300. Solo se quedaron 200. Con esos 200 basta, dice. Con eso vas a hacer estragos y vas a conquistar muchos lugares. Y dicho y hecho, hermano. Pasados 20 años, 30 años, los hermanos han agarrado la onda. Y ahora están ministrando la pura palabra de Dios. La pura palabra de Dios. Somos entregados por Dios a cautiverio y lo tremendo es que aparecemos en el templo de un Dios con minúscula. Fíjense qué tremendo, pero como los hermanos son ciegos, no alcanzan a ver que ellos están en un lugar donde su Dios es con D minúscula. Y son utensilios de la casa de Dios, hermano, pero cambiaron de casa a la casa de un Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sean Danieles y que no se dejen engañar. Terminemos de leer porque ya se me acabó el tiempo. Capítulo 1 y verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Fíjese pues. Para que uno pueda discernir Babilonia, tiene que ser de un linaje especial. Ninguno va a discernir lo que es Babilonia si no pertenece a un linaje. Cuando yo estaba explicando acerca de la preexistencia, les dije cuán importante es saber nuestra identidad. Pero Dios lo hace príncipe a uno. Mire, traigan a los mejores de ahí que sean príncipes. Versículo 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Dios nos ve guapos, hermano. Enseñados en toda sabiduría. Fíjese lo que se necesita para entender Babilonia. Ciencia, buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hermano, nosotros tenemos que discernir lo que es Babilonia. Totalmente tenemos que discernirlo. Y luego el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino y el que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué casualidad, ¿verdad? Que empieza todo este rollo a los 3 años y que esos estén 3 años. Está hablando de vida en resurrección. 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ya saben que esos Ananías, Misael y Azarías eran Sadrac, Mesac y Abednego de los hijos de Judá. ¿Cautiverio para qué es? Para corregir. Dios nos confunde para corregirnos. No tengan miedo.
No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Se los puedo decir yo porque yo no tuve miedo. Ahora, si uno tiene intereses naturales, intereses de la carne, entonces sí se va a afligir uno porque, hermano, yo cuando empecé a ministrar la palabra en su pureza, estuve expuesto a que ya la gente no llegara y que yo no tuviera para pagar la renta del local y que pasara por penalidades. Pero sin embargo, Dios me llenó de valor. Dios me llenó de valor y me dijo, atrévete a predicar mi palabra con pureza y yo no te dejaré. Y aprendí de Daniel, hermano. Daniel dice que no se contaminó con la comida del rey. El rey es Nabucodonosor, el rey es el diablo, hermano. Dios usa al diablo para entregar a su pueblo. El diablo es el que cega el entendimiento. El diablo hace a la gente religiosa. Él está contento que sean religiosos. Él está contento, hermano. El diablo está feliz cuando las iglesias no le enseñan a los hermanos a madurar. Le gusta al diablo. Y esto se los quiero decir porque usted puede preguntarle a algunos hermanos, al principio el diablo los quiso sacar de aquí y ¿cuál era la excusa? No entendemos lo que predica el hermano Carrillo. Pregúntele a alguno de aquí. Yo soy testigo, mire, a Jenner y a la hermana Loli, ¿cuántas veces al principio, cuando ellos acababan de llegar aquí, el diablo los quiso sacar? Ahora creo que ni a patadas los saco de aquí. Pero, ¿ya vio? Me echa por esa puerta, pastor, y me cuelo por allá, aunque digan que quiero matar gatos. Hermano, esto es delicioso, hermano, esto es maravilloso, esto es excelente, hermano, esto no tiene precio, hermano. Ay de aquel que lo menosprecia, ¿verdad? Pero yo soy testigo, si me decía, la hermana Loli me decía, hermano pastor, es que nosotros no entendemos, pastor. A ver, le digo, siéntense aquí, que no entienden y sacaba el cincho. Que no, sí, pastor, vamos a entender. No, estoy bromeando. Mm. Sí, yo me recuerdo, el hermano Jenner, había un muchacho que vivía ahí con él que ahora es teólogo. Y Jenner quería decirle y le explicaba y le decía tantas cosas a ese muchacho, porque ese muchacho hasta se peleaba conmigo. Es que hermano Carrillo, que mire que la teología es así, así, así. Le digo, hermano, es que yo no me guío por la teología, yo me guío por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar en otra dirección. Le digo, no te va a llevar a la teología. La teología la busca uno en su mente. Porque en la teología hay títulos, hermano. ¿Y quién no le gusta recibir títulos? Mira, hay pastores que hasta los títulos que llevan. Y ahora con nosotros el preponderante y muy distinguido ministro y reverendo y que no sé cuánto y de aquello y presidente de la asociación y de no sé cuánto y de aquello y que ahora es nuestro ministro de sección y que fulano de tal. Tanto que se tardan para decir que ahora presentamos al hermano Carrillo. Sí, el plenipotenciario, que esto, que aquello, que el otro presbítero, de no sé cuánto, y que aquí. Hermano, esos son títulos que el diablo le da a uno para que uno se crea. Aquí no, hermano, aquí dice que somos siervos los unos de los otros. Yo soy su esclavo y usted es el mío. Somos esclavos el uno del otro. Amén. Y antes que se me duerma, vamos a finalizar. Pónganse de pie. Pónganse de pie.
A ver, ¿aprendieron para qué es el cautiverio? El cautiverio es porque Dios nos quiere corregir. En el cautiverio nos abre Dios los ojos. Porque Él vino a libertar cautivos. Amén. Hermano Lomelí, venga aquí al frente usted porque usted es el técnico plenipotenciario de esos windshields.